Bueno, bienvenidos a esta primera clase de filosofía. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es nada más que una pequeña introducción hacia el concepto de filosofía, su objeto de estudio y alguna aclaración terminológica que sea necesaria para empezar con este camino de esto nuevo que es para ustedes la filosofía. Hasta ahora lo que venían estudiando se deriva en su mayoría de contenido científico, pero esta materia va a necesitar un abordaje bastante diferente. Para empezar a entender qué es la filosofía, vamos a hablar de su definición etimológica. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, y el primero en utilizar esta palabra fue Pitágoras para referirse a sí mismo como un filósofo, es decir, no dijo filosofía, sino que dijo filósofo. ¿Por qué? Porque Sofos era el nombre que se le daba a los grandes maestros en la antigua Grecia, que significaba sabio, y él consideraba que no era alguien que poseía el conocimiento, que tenía el conocimiento, sino que más bien era alguien que deseaba, que quería el conocimiento, y desde ese punto de vista prefería llamarse o autodenominarse filósofo. Algunas definiciones de filosofía que nos acercan al concepto. Algo importante que tenemos que saber es que existen tantas definiciones de filosofía como filósofos existen, así que crear una definición única de filosofía es prácticamente imposible. No es como una definición de historia o de matemáticas que puede llegar a haber algún acuerdo entre la comunidad científica, sino que en este caso la comunidad filosófica aprende a convivir con estas miles de definiciones de filosofía y aprende a entender cuál es el sentido detrás de cada una de ellas, sin entender que hay una definición fundamental o definitiva de filosofía. Va a decir la escuela aristotélico-tomista, es decir, Aristóteles y después Tomás de Aquino, que es el estudio de los primeros principios o causas últimas a la luz natural de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estudiar el porqué de las cosas o el fundamento de por qué existen de la manera en la que existen. Entonces, básicamente lo que va a intentar es analizar el sentido de las cosas. Kant dice que la filosofía es un hacerse, es algo que se vive, es algo que se hace. Es decir, que para él, básicamente no es que haya una definición propia de filosofía, sino que lo que haga cada filósofo, en definitiva, terminará siendo filosofía, siempre y cuando tenga algo que ver con la racionalidad propia del filósofo propiamente dicho. Jaspers, del texto que les voy a dejar para que lo lean y lo analicen un poco, va a decir que la filosofía es un ir de camino. Y en esto va después diciendo de que, bueno, por ahí las preguntas son más importantes que las respuestas, en el sentido de que yo no quiero llegar a ningún lado. No me interesa poseer el conocimiento, como decía Pitágoras, sino lo que yo quiero es ir generando aperturas sobre lo que yo sé para poder ir generando nuevas preguntas e ir profundizando en mi conocimiento. Por eso habla de un ir de camino. Y Heidegger dice que la pregunta por la filosofía se responde haciendo filosofía. Es decir, que nosotros nunca podemos pensar en cuál es el concepto de filosofía si no estamos analizando el sentido propio de qué quiere decir filosofía, y en última instancia ya estamos haciendo filosofía. O sea que de alguna manera el solo hecho de preguntarnos por qué es la filosofía ya nos mete dentro del campo de lo que es propiamente dicho la filosofía. Después podemos hablar del objeto de estudio de la filosofía. Todos sabemos que las diferentes ciencias tienen diferentes objetos de estudio. La filosofía no es una ciencia, pero vamos a hablar un poco del objeto de estudio de la filosofía. Varios manuales definen el objeto de estudio de la filosofía como Dios, el hombre o el alma y el mundo. El tema es que el concepto de mundo que se utiliza en la mayoría de los casos para hablar del objeto de estudio de la filosofía implica todo aquello que nosotros conocemos o que podemos llegar a percibir. Y en realidad terminamos diciendo que el objeto de estudio de la filosofía es todo. O sea que no tiene un objeto de estudio puntual, no es que va a estudiar solamente al hombre, va a estudiar solamente la naturaleza, va a estudiar solamente a Dios, no tiene un objeto de estudio puntual. Quizás lo característico de la filosofía sea la forma en la que estudia esas cosas, que no es con un método definido como el resto de las ciencias, sino que trata de ver cuál es el enfoque más apropiado para llegar a la respuesta. Pero no hay un objeto de estudio claro en cuanto a que la filosofía va a estudiar solamente una cosa.
si tenemos que decir cuál es el objeto de estudio de la filosofía, probablemente la respuesta más acertada sea todo. Después, algo de lo que se suele hablar también en los manuales de filosofía es de la utilidad de la filosofía, incluso llegando a decir que, por ejemplo, la filosofía es una ciencia inútil o un saber inútil. ¿Qué es ciencia? Ya dejamos de lado, no es ciencia, pero ¿qué es un saber inútil? También estaría bueno problematizarlo. La idea es que a lo largo del año ustedes vayan viendo para qué sirven los contenidos filosóficos. En un primer momento lo que puedo decir es que muchos de los grandes contenidos filosóficos han servido, por ejemplo, en teoría social y política para diseñar modelos de Estado, han servido para diseñar modelos de ciudadano, han servido para crear incluso leyes con respecto a las concepciones éticas de determinados autores. Entonces, realmente la utilidad de la filosofía no es neutra, no es que nosotros podamos decir de que no busca ningún tipo de utilidad. Sí no va a tener utilidad en el sentido de que no va a construir nada. No es como la ciencia que busca crear un transbordador que nos lleve al espacio. La filosofía no va a hacer eso. Pero sí va a tener una utilidad más social y personal desde el punto de vista del manejo de las ideas, lo cual es algo que esperemos que ustedes aprendan a hacer en el transcurso de este año. Por otra parte, en cuanto a la labor del filósofo, uno de ellos, Gilles Deleuze, decía que el filósofo no es alguien que solamente inventa nociones, es decir, que crea conceptos, sino que también inventa maneras de percibir el mundo que lo rodea. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el filósofo, con un determinado concepto, lo que hace no es solamente decir esto es de tal manera, sino que lo que busca esencialmente es cambiar el enfoque que se tiene sobre algo. Romper una estructura mental que ya estaba acentuada sobre algo y cambiar ese enfoque. Y esto lo que inmediatamente provoca en nosotros es que percibamos el mundo de una manera distinta. No es lo mismo percibir el Estado como el lugar que el gobierna un rey, por ejemplo, a percibir al Estado como el contexto en el cual un grupo de ciudadanos determinados eligen su propio autogobierno. Entonces, la sola manera de definir al Estado de una manera diferente cambia la manera en la que nosotros percibimos al mundo. En una puede haber una monarquía, en la otra una democracia. Entonces, más o menos por ahí esa es la labor del filósofo, eso es lo que el filósofo hace constantemente. Crear no solo nuevas nociones, sino maneras de entender la realidad, crear interpretación. Por eso es prudente hablar generalmente de la filosofía como interpretación. Y después tenemos una distinción clásica que habla sobre principios y orígenes del filosofado. Cada vez que nosotros hablemos de un principio en filosofía vamos a estar hablando o nos vamos a estar refiriendo al tiempo y lugar en el que los hombres empezaron a hacer filosofía, es decir, en donde empezaron a reflexionar racionalmente. Mientras que cada vez que hablemos de orígenes vamos a entender por origen aquellos motivadores que nos llevan a hacer preguntas filosóficas o aquellos motores que nos impulsan a cuestionarnos las cosas. Entre los orígenes tenemos tres orígenes principales y entre el principio evidentemente siempre va a ser Grecia, aproximadamente el siglo VII a.C. El primero de los orígenes es el asombro o la admiración. Nosotros podemos, ante un hecho natural como un tsunami o ante, no sé, un atractivo natural como pueden ser las cataratas del Iguazú, empezar a cuestionarnos por cuestiones de la naturaleza, preguntarnos acerca de si la naturaleza a partir de su propio devenir natural llegó a la formación de ese tipo de cosas o si hay una mano creadora detrás que impulsó esas cosas. Entonces, el asombro y la admiración a veces nos generan preguntas, incluso a nivel del hombre. Es decir, cuando nosotros vemos a alguien que tiene un talento increíble para una cosa, es natural que nos preguntemos si ese talento es algo innato, si nació con él o si lo creó en forma de entrenamiento. Lo cual, de alguna manera, es preguntarse por la esencia del hombre, no solamente por la esencia de esa persona, porque si esa persona creó ese talento con entrenamiento, probablemente yo también pueda hacerlo. Sin embargo, si nació con él, probablemente yo no pueda tenerlo. El otro origen del filosofar es la duda. La duda puede ser de diferentes maneras. Puede ser una duda absoluta, como el filósofo Pierron de Elis, que dudaba de todo al punto que vivía en un barril, como el Chavo del Ocho.
Puede ser una duda espontánea que nos llegue por medio de, no sé, alguna revelación mientras estamos durmiendo y nos despertamos con una pregunta que necesitamos responder, o que simplemente nos llegue y no sabemos de dónde. O puede ser una duda metódica y sistemática como la del filósofo Descartes, que planeaba dudar de todo conocimiento que tenía hasta que encontrara algo claro y distinto. Pero en cualquier caso, la duda es generalmente un muy buen motivador para preguntarnos, evidentemente. Y el tercer origen que vamos a ver es el de las situaciones límite. Una situación límite es una situación que yo no puedo modificar. Es una situación que se da más allá de mi control y que yo no la puedo cambiar. La situación límite, como ejemplo más clásico, suele ser, por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que yo no puedo modificar, es algo que ocurre fuera de mi control y que cuando se da generalmente motiva preguntas, a veces del más allá, a veces sobre la persona en cuestión, a veces sobre mi propia muerte. Entonces es una situación que generalmente nos motiva a pensar y a razonar incluso a nivel filosófico. Y por último, hablando de esta cuestión de principios, en varios manuales aparece esta distinción entre el mito y el logos, o se habla del paso del mito al logos. El paso del mito al logos viene a significar que los antiguos, por ejemplo, cuando veían que el sol salía, no tenían una explicación racional como nosotros tenemos por los movimientos de la Tierra para decir, no, el sol sale por el este por tal cosa. Ellos veían que el sol salía y no entendían por qué había sol y luna, día y noche. Entonces lo explicaban de forma mítica, era el dios sol y ya está. Sin embargo, en un determinado lugar de la Tierra, en un determinado momento, los hombres empezaron a intentar dar respuestas racionales, y eso es lo que nosotros definimos como logos. Ya no bastaba un mito para saber que el sol salía por allá, sino que había que tener alguna especie de cosmología que me explique cuál era el movimiento del sol. En aquel momento se pensaba que giraba alrededor de la Tierra, pero cuál era el movimiento del sol y por qué se producía el día y la noche. Entonces, eso es lo que se conoce como el paso del mito al logos, el abandono de las explicaciones fantásticas o irracionales por el comienzo del uso de la razón en las explicaciones, lo cual no fue de un día para el otro, duró varios siglos este proceso, y lo cual no fue encarnado solamente por una persona. Muchos filósofos empezaron a desmitificar determinadas cuestiones a través del razonamiento, pero nos sirve para entender cómo fueron estos primeros momentos, cómo fue el principio de la filosofía. Bueno, creo que eso fue todo por esta primera clase y nos estaremos viendo la clase que viene.